viendo en este día, gloria al Señor, bendiciones para Colombia en esta hora. Adelante, pastor, Dios me le bendiga, bienvenido. Gracias a Dios en esta mañana que tenemos esta bendición de participar en este programa, compartir las bendiciones de nuestro Dios cada día. Pero quiero que miremos hoy aquí en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 6, luego miramos el versículo 8 hasta el versículo 10. Dice aquí la palabra de Dios, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el Espíritu de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, aquí en la carta de Juan es un escrito muy importante para mostrarnos a nosotros que el evangelio que nosotros hemos recibido, el evangelio que nos ha sido predicado por los apóstoles, fue un evangelio que fue acreditado de una manera muy firme, porque ellos fueron testigos oculares, ellos vieron, ellos oyeron todas las cosas que pasaron referentes a Jesucristo. Como comienza aquí esta primera carta, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El escrito de la primera carta de Juan es un testimonio acerca de quién es Jesucristo, un testimonio acerca de la verdad de aquel que nos dice también en su evangelio que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay cosas importantes que nos dice Juan en esta carta, y él habla de cosas muy puntuales. Por ejemplo, él dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Hay otra parte que dice, este es el amor. Aquí nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Es una presentación muy clara acerca de quién es el Señor Jesucristo y el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de Jesucristo. La palabra testimonio es muy importante en los escritos de Juan. Usted encuentra en el Evangelio de Juan muchas veces que habla acerca del testimonio que se da acerca de Jesús. Y aquí se encuentra también esta palabra, porque un testimonio es como lo que alguien está contando acerca de otra persona. Y aquí encontramos el testimonio que Dios ha dado acerca de quién es Jesucristo en su palabra. Y quiero que miremos algunas cosas aquí acerca de esto, porque está diciendo, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. De manera que ahí en la palabra de Dios es un testimonio muy claro acerca de
la manifestación de Dios en carne, acerca de quién es Jesucristo, cuál es su naturaleza, acerca de las obras que Él hizo, la obra que Él vino a realizar de redención, y hay un testimonio acerca de todo lo concerniente a Él. Nosotros miramos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que Él comienza diciendo también que muchos habían tratado de poner en orden las cosas referentes a las cosas relacionadas con Jesucristo. Todas las cosas que Él hizo, todas las cosas que Él predicó, todas las cosas referentes a lo que Él era en sí mismo. Y Juan nos está diciendo aquí acerca del testimonio. Ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron a Jesucristo actuar. Ellos le tocaron. Ellos estuvieron compartiendo con Él, comieron con Él. De manera que lo que Juan está diciendo, Jesucristo fue un ser real. Jesucristo no fue algo como una aparición, como un fantasma. No fue algo que ellos se imaginaron, sino Él está diciendo que ellos le tocaron, que ellos le vieron, que ellos le contemplaron, que ellos le palparon con sus propias manos. Y la Biblia nos está dando ese testimonio para mostrar que el evangelio que nosotros tomamos, Jesucristo vino al mundo, pero la gente que estuvo en ese tiempo lo vieron claramente, especialmente las personas que estuvieron cerca de Él, como fueron sus apóstoles. Y en este caso el apóstol Juan, que fue el más cercano a Jesucristo, que la Biblia lo llama el discípulo amado. Dice aquí la Biblia que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús no vino solamente mediante agua y sangre, no vino solamente mediante agua, sino enfatiza mediante agua y sangre. Entonces hay una parte que yo quiero que nosotros miremos allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el capítulo 8. Aquí encontramos la consagración de Aarón y de sus hijos. Y nos dice la Biblia aquí, porque quiero conectar este pasaje con la parte que estamos leyendo allí en la carta de Juan. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro, la expiación, los 2 carneros y el canastillo, los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con él el cinto. Y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Bueno, dice el versículo 10, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban con él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí encontramos la consagración de Aarón y de sus hijos para ingresar al sacerdocio. Porque hay muchas veces se ha preguntado si el Señor Jesucristo no tenía pecado. ¿Por qué causa Él se bautizó? Y hablo de esto porque Juan está diciendo en su carta que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo que nos muestra a nosotros que el ministerio de Jesucristo comenzó en el río Jordán y que finalizó allí en la cruz del Calvario. Y nos muestra a nosotros aspectos muy importantes acerca de esto. Porque la Biblia no dice nada acerca del ministerio de Cristo antes de que Él comenzara allí en el río Jordán, sino que nos lo muestra cuando comienza su ministerio allí en el río Jordán. Todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento acerca del ministerio de Jesucristo
nos llevan al comienzo de él allí en el río Jordán. Por ejemplo, cuando se eligió el apóstol, sucesor de Judas, dijo el apóstol Pedro, es necesario que uno de entre nosotros que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús fue recibido arriba al cielo, sea testigo con nosotros de las cosas que nosotros hemos visto. Y cuando Pedro está predicando allí, por ejemplo, en la casa de Cornelio, también comienza allí Pedro su predicación diciendo, ustedes conocen muy bien lo que comenzó a publicarse en Israel desde el bautismo de Juan el Bautista. De manera que conecta el ministerio de Jesucristo con ese suceso allí importante, donde Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado con Juan. El apóstol Juan nos está diciendo, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y nos muestra aquí que hay tres cosas que dan testimonio acerca de Jesucristo: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces dice que estos tres concuerdan en un mismo testimonio. O Jesucristo vino mediante agua y sangre, y dice la Biblia, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Conecta estas tres cosas para hablar acerca del ministerio de Jesucristo y el testimonio que se ha dado acerca de quién es Él. De manera que ¿dónde comenzó realmente el ministerio de Jesús? En donde comenzó todo lo que la Biblia nos muestra acerca de Él, comienza allí en el río Jordán. No quiero decir que no tiene importancia lo de su nacimiento allí en Belén, cuando nació allí de una virgen, sino que cuando la Biblia ya nos muestra el ministerio centrado de Cristo, nos muestra el comienzo, la obra de redención. Comenzó allí en el río Jordán y terminó en la cruz del Calvario. Y por eso Juan está diciendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Pues había un concepto, digamos, aunque la secta gnóstica todavía no estaba en sí como una secta en ese tiempo, pero ya estaban estas ideas. Ya estaba este pensamiento, esta doctrina de negar el sacrificio de Jesucristo. Decir que, bueno, vino como una divinidad sobre Jesús allí en el río Jordán, pero que cuando Él murió en la cruz del Calvario era simplemente un hombre. Que Él no murió realmente como Cristo, como el ungido, sino que era simplemente un hombre. Eso para decir que la obra en la cruz del Calvario realmente no fue una obra de redención, para negar la eficacia de la sangre de Jesucristo. Y por eso Juan en su carta está enfatizando mucho acerca de la humanidad de Cristo. Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Porque es importante creer tanto en la divinidad de Jesucristo, que Él es Dios, como también en su parte humana, que Él es Dios manifestado en carne, que Él es ambas cosas a la vez. Y que Él como hombre, Él vino para hacer una obra de redención. Ese ministerio comenzó en el río Jordán y culminó en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. Allí terminó la obra de redención. Porque miramos allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que dice la Escritura que Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, habiendo obtenido eterna redención. De manera que vemos una obra totalmente acabada, una obra de redención completa que se realizó en la cruz cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y nosotros miramos que cuando él está en la cruz pasan muchas cosas. Una de esas cosas es que el velo del templo se rasgó en dos, que la tierra tembló, que se abrieron sepulcros de algunos santos del Antiguo Testamento y cosas relacionadas con lo que está pasando en la cruz del Calvario. Entonces, el punto culminante del ministerio de Jesucristo está allí en la cruz del Calvario. Su obra de redención quedó completa, pero tiene relación el agua donde Él comenzó su ministerio allí en el río Jordán y el momento en la cruz del Calvario cuando Cristo entrega su vida para obrar nuestra salvación.
El mismo Jesús que estuvo en el río Jordán es el mismo que murió en la cruz del Calvario. El mismo sobre el cual vino ese testimonio del Espíritu. Este es mi Hijo amado. Ese fue el mismo que entregó su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Es importante esto porque ahí Juan está diciendo que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu dio testimonio allí cuando él estaba en el río Jordán, cuando vino esa voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Allí comenzó este testimonio del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, allí él está diciendo que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo estuvo justificando el ministerio de Jesucristo todo el tiempo, desde su comienzo hasta el fin, mostrando quién era Él, por medio de los milagros, por medio de las señales, por medio de todas las obras que hizo. Y cuando murió en la cruz del Calvario también se está dando un testimonio acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una base muy importante para los que creemos en que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue una obra expiatoria y fue una obra redentora. Bueno, aquí en Levítico encontramos que cuando se ingresa el sacerdocio, el Levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el comienzo de ellos es allí con un lavamiento. Moisés toma a Aarón y a sus hijos y los lleva a la puerta del tabernáculo, donde ellos van a ministrar, y la Biblia nos dice que Dios le mandó a Moisés que él los lavara a ellos con agua. Cuando ellos son lavados, dice la congregación, dice aquí el versículo 5 que allí estaba la congregación, dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ellos necesitaban un lavamiento, mostrando que necesitaban ser purificados para ellos ingresar a este ministerio del sacerdocio. Y luego dice la Biblia que Aarón fue vestido y luego se le ungió con aceite, como dice el versículo 12, que derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después de eso, entonces ya viene el vestir a sus hijos y luego vienen los sacrificios que se ofrecen por ellos. Entonces, número uno, aquí en esta parte es importante que cuando ellos son lavados, es lavado a Aarón juntamente con sus hijos, no aparte ellos de él. Pero cuando viene la unción, viene primeramente sobre Aarón. Y ese aceite que se derramó sobre la cabeza de él, como el Salmo 133 dice, que ese aceite que bajó sobre su cabeza, sobre su barba y sobre sus vestiduras hasta sus pies. Es decir, que él literalmente fue bañado con aceite. La unción vino sobre él de una manera especial. Pero el aceite que tocó a sus hijos vino después de los sacrificios que se ofrecieron. Pero el momento en que ellos son lavados juntos. Porque miramos en la Escritura que cuando Jesús es bautizado, es el momento cuando toda la gente está llegando al río Jordán para bautizarse. Es el momento cuando están llegando todos allí, confesando sus pecados. Y dice uno de los evangelistas allí, que cuando todo el pueblo llegaba para bautizarse, Jesús mismo apareció para ser bautizado. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero dice la Escritura que el Señor respondió, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y dice la palabra de Dios que entonces le bautizó. De manera que el Señor Jesucristo fue bautizado no porque Él lo necesitara en su naturaleza, porque Él era totalmente limpio, Él era perfecto, Él era sin pecado, Él era sin mancha. Pero Él lo está haciendo para cumplir toda justicia, para cumplir la Escritura. Jesús vino para cumplir la ley y los profetas, y Él está cumpliendo en sí mismo este ritual que estamos viendo en Levítico, porque para ingresar en su ministerio, los sacerdotes primero tenían que ser lavados. Y Jesús está cumpliendo en ese momento
es este tipo que hay aquí en Levítico. Él está llegando al Jordán, pero no se bautiza porque realmente haya en él algo de que limpiarse, sino para cumplir la escritura y para dejarnos a nosotros un ejemplo y para mostrar que allí en el momento en que él se bautiza es donde él se identifica completamente con nosotros los pecadores. Es como que en ese momento él entra ya en el mundo realmente de la raza humana como pecadora y se identifica allí mostrando que nosotros necesitamos un lavamiento y que él se identifica con nosotros en ese momento y que a partir de ahí comienza a tener una identidad con los pecadores como su representante y que ese punto lo va a llevar desde ahí de las aguas del río Jordán hasta la cruz del Calvario, donde va a derramar su sangre por nosotros. Aquí Aarón es lavado con sus hijos, pero luego la unción viene sobre su cabeza, el derramar el aceite, pero no a sus hijos. Sus hijos después de que ellos ofrecen los sacrificios y es untada la sangre sobre sus orejas, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie también derecho. Entonces luego ellos son tocados con el aceite. Son el aceite rociado también sobre las vestiduras de ellos, mostrando que viene una unción también sobre ellos para presentarlos allí en el ministerio. Pero la unción, aquella que sobreabunda, viene sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos son los sacerdotes en turno, de manera que él es el que está como cabeza de ellos. Entonces es bueno entender esto. Cuando Jesús es bautizado, la Biblia nos dice que se abrieron los cielos y Juan vio el Espíritu que venía como en forma de paloma sobre Jesús y se posó sobre él y permaneció sobre él. Que la Escritura nos dice que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Primero había sido engendrado por el Espíritu, pero aquí la Biblia nos dice que él fue ungido por el Espíritu Santo. Él después lo testificó más adelante diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces en aquel momento en el río Jordán está viniendo a cumplirse aquella tipología que encontramos aquí en el libro de Levítico. Sus hijos son ungidos después de que los sacrificios han sido ofrecidos. Y ese es el tipo para nosotros. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y fue ungido por el Espíritu para cumplir su ministerio. Pero dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, el versículo 8 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es importante que ese texto dice, allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, está dando un testimonio acerca de la divinidad de Jesucristo. Y dice de esta manera, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando del Hijo, pero dice que el testimonio que da es tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, el Hijo es el mismo Dios. Este texto está tomado del Salmo 45 y se está dando un testimonio, está diciendo tu trono, oh Dios, está dando directamente a Dios mismo, a Jehová. Y aquí está aplicando el escritor a los Hebreos esta escritura a Jesucristo, diciendo que esa escritura está hablando de Jesucristo, porque dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de esa unción que vino sobre Jesucristo de una manera que no ha venido sobre ningún ser humano. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, Jesucristo era el mismo Dios. La unción viene sobre aquella naturaleza humana que ahorita Él toma cuando Él entra en el mundo manifestándose en carne.
porque esa naturaleza humana necesitaba esa unción del Espíritu Santo para obrar. Entonces, está recibiendo esa unción que dice aquí, óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón después ellos fueron tocados con el aceite, pero no en la manera en que se derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón. Y ese testimonio lo está dando Juan en su evangelio, cuando él está escribiendo en el capítulo 3, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dice, pues, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dice Juan, voy a leer este texto aquí, en el capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Muchas veces hemos tomado ese texto para aplicarlo a nosotros, para decir que Dios no da el Espíritu por medida a los creyentes. Pero en realidad el texto aquí nos está hablando es acerca de Jesucristo. Un testimonio que Juan está dando acerca de quién es Jesús. Dice que Él es el que viene de arriba y que es sobre todos, que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, hablando de Juan Bautista. Y luego da el testimonio acerca de Jesucristo, que Él es el que Dios envió y las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, que en Jesucristo estaba el Espíritu Santo completamente sobre Él. Como dice el apóstol Pablo, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús no estaba el Espíritu por medida, sino que toda aquella unción estaba sobre Él. El Espíritu lo estaba llenando completamente. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero veamos la diferencia. Voy a ponerles un ejemplo. Si nosotros estamos en un río y tomamos un vaso, yo voy al río y lleno este vaso de agua. Este vaso está lleno del agua que está en el río, pero allí en el río hay muchísima agua. Yo solamente estoy llenando, con ese río estoy llenando lo que el vaso tiene la capacidad de retener de esa agua. Entonces el vaso está lleno de esa agua, pero no contiene todo el agua que hay en el río. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero de acuerdo a lo que Dios puede poner en nosotros, de Él, somos llenos. Pero mire que la Biblia después dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pues quiere decir que la llenura tiene que ser algo continuo en el creyente. Pero en Jesucristo dice la Biblia que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que ese espíritu era para ese cuerpo y ese cuerpo era para ese espíritu. El Espíritu Santo habitaba completamente en él, con toda su gloria, con todos sus atributos. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero nosotros no somos omniscientes. Nosotros no sabemos todas las cosas. Pero Jesucristo sí conocía todas las cosas. Dice que sabía lo que había en el hombre. Él sabía todas las cosas que habían de suceder. Él no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres porque él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo era omnipotente. Cuando estaba aquí en el mundo tenía todo el poder en él. Él dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros somos llenos del Espíritu, pero no somos omnipotentes. Jesucristo tiene todos los atributos de Dios porque Él es Dios manifestado en carne allí en ese cuerpo. Él está completamente esa divinidad, esa gloria de Dios allí en ese cuerpo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos ser llenos una y otra vez. Todo el tiempo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Mire que la Biblia dice que en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero el capítulo 4 vuelve a decir que ellos estaban orando y que fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia siempre nos está llamando a esa llenura del Espíritu Santo. De manera que dice Juan aquí que el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice el Evangelio de Juan, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nosotros tomamos de la plenitud que hay en Jesucristo, porque Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo que nosotros recibimos es el mismo Cristo que está en nosotros.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es algo aparte de Jesucristo, es de la plenitud que hay en Él. Nosotros tomamos cada día, vamos bebiendo de Él, bebemos de su mismo espíritu, pero Él es la fuente, Él es la plenitud. Toda la deidad de Dios está en Cristo corporalmente. Aquí en el que nosotros vamos a ver un día a este mismo Cristo. ¿Cómo lo vamos a ver? Allí en su cuerpo, pero glorificado. Porque la Biblia nos habla que cuando venga el Hijo del Hombre para sentarse en su trono de gloria, cuando está hablando del Hijo del Hombre, está hablando de esa manifestación que Dios hizo de sí mismo en carne. Y qué bueno que nosotros podamos mirar esto. Ahora, entonces Jesús comienza aquí su ministerio en el río Jordán. Allí es donde comenzó su ministerio, su predicación, sus palabras, pero el punto culminante de su ministerio fue en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su sangre para salvarnos a nosotros. Entonces, hay un testimonio importante. Dice la Biblia que si recibimos el testimonio de los hombres, más importante es el testimonio de Dios, y este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces tenemos tres testimonios aquí, o tres cosas que concuerdan en un mismo testimonio acerca de quién es Cristo y acerca de nuestra salvación. El agua, la sangre y el Espíritu. El agua en el río Jordán, donde comenzó su ministerio, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo también, que vino en el día de Pentecostés para decirnos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una redención completa. De manera que estos son fundamentos de nuestra salvación, de nuestra fe, y si nosotros recibimos este testimonio, estamos recibiendo el testimonio que Dios nos da. El testimonio que ahora tenemos nosotros firmemente es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas, está recibiendo el testimonio de Dios en su vida. Por eso Juan dice que el que cree en el Hijo tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Que cuando una persona llena el Espíritu Santo, hay alguien que está testificando. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y dejo que esta palabra esté en su corazón y pueda reflexionar en estos pensamientos y decir, tenemos una fe confirmada y una fe bien asentada en la palabra de Dios por medio de la obra que Cristo hizo por nosotros. Que la paz de Cristo sea con todos en este día. Gracias, Pastor Alfredo.